Grabar. Listo. ¿Qué es la escala de coma de Glasgow? ¿Quién me quiere decir en el chat? En la clase del día de hoy van a ver los de medicina y los de salud, los vamos a tener colgados. A ver, ¿qué es la escala de coma de Glasgow? Pueden ponerlo al chat o pueden prender su micrófono igual por puntitos. Buenas noches. Buenas La noches. escala de coma de Glasgow es una escala neurológica que sirve para medir el nivel e identificar el nivel de conciencia de la persona y se Ya. encuentra dividida en 3 niveles. Ujú. ¿Cuáles son esos niveles? El nivel ocular, el Ya. verbal y el motor. Súper. Muy bien, Karen. Me vas a hablar ahorita, te voy a dar tu punto. Ahora, Gracias. por otro punto, ¿por qué se llama la escala? ¿Por qué se llama de Glasgow? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por otro punto. A ver, Karen, ¿quieres subir un punto más? ¿O no sabes por qué se llama de Glasgow? 5, 4, 3, 2. A ver, con Delia creo que tenés el micrófono. ¿O Karen? A ver, ¿quién? ¿Quién? Si Tal no me vez por equivoco, ha homenaje sido creada en al una universidad de descubridor. Glasgow, pero no A me ver, acuerdo dónde es. Delia estabas hablando. Primero Delia, Karen, a ver. Tal vez al homenaje al quien descubrió. No Descubrió, tal vez. tanto, sino a dónde, como nos decía Karen, en una universidad en Glasgow, Escocia. Entonces, esto se ha creado en Escocia, en Glasgow. Bueno, respondió tal, no van a tener puntito. Pero siempre vamos a ver un poco de la historia, porque gracias a eso nos sirve para ver dónde estábamos antes y dónde estamos ahora. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. A ver, ¿qué es? Pues la escala básicamente ha estado descrita en 1974 por Graham Tisdale y Brian Jennett, que estos dos eran neurocirujanos que pues dijeron, miren, vamos a hacer un estudio en el cual nosotros podamos medir la conciencia del paciente, en el cual nosotros le podamos dar un valor, un puntaje, para que nosotros podamos tener un parámetro para saber si esta persona está bien, está mal, cómo está. Y esto lo vamos a ver con este estudio. El estudio fue evaluación del coma y deterioro de la conciencia. Una escala práctica. Ese es el nombre que le han puesto a ese estudio. ¿Y esto nos va a servir para qué? Para informar el estado de conciencia de un paciente o de una persona luego de que haya sufrido una lesión cerebral aguda. ¿Qué significa esto? Luego de un golpe en la cabeza muy fuerte o cualquier tipo de golpe, para eso lo han creado. Pero nosotros en el ambiente médico, en el ambiente del área de la salud, en el ambiente prehospitalario y como voluntarios de la Cruz Roja, debemos conocer esto. ¿Por qué? Porque si bien vamos a atender pacientes que tienen accidentes, esta escala se está aplicando también para los pacientes que no han sufrido un accidente, sino para cualquier paciente que tenga algún tipo de deterioro neurológico. Entonces, esto nos va a servir, esta escala, para ver tanto cómo está funcionando el sistema nervioso, cómo está funcionando ese cerebro, cómo se está conectando con la visión, cómo se está conectando con el habla y cómo se está conectando con las funciones del movimiento, la función motora en cualquier tipo de paciente. Así que esto de ahora en adelante lo tienen que saber, ¿sí? Y estos hallazgos nos van a decir que nosotros debemos tomar decisiones iniciales o incluso monitorear si es que este paciente se nos puede llegar a complicar a futuro. Vamos a ver de qué hay puntajes, vamos a ver de que esto lo tenemos que revalorar constantemente. Y esta escala pues se ha promovido en 1980 cuando se recomendó esto en este libro, que es el Advanced Traumatic Life Support, que básicamente es el ATLS, que es un curso que netamente te habla de la atención del paciente de trauma cuando ya llega al hospital. Es un curso muy importante que los médicos deberían tomarlo, pero no lo toman muchas veces o no se actualizan. Y pues básicamente esto, las personas han empezado a usarlo para la clasificación de pacientes incluso con hemorragias cerebrales. Entonces no nos sirve solo para los pacientes de trauma, sino para cualquier tipo de paciente nos va a llegar a servir. Y esta escala se está ocupando y ahora juega un papel fundamental en las guías clínicas, en las guías de atención a víctimas, tanto de trauma como de enfermedades críticas, enfermedades médicas. Entonces, esto ustedes lo deben conocer. Esa escala, como nos decía nuestra compañera Karen, te evalúa 3 parámetros: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Entonces, vamos a tener nosotros
varios parámetros que yo debo evaluar. Y en base a estas cosas, yo le voy a dar un puntaje. Entonces, ¿cuál va a ser los valores de esos puntajes? El puntaje mínimo que le puedo dar es un 3. Y el puntaje máximo es un 15. Ahora, ¿cómo vamos a sacar el puntaje mayor? O sea, básicamente el 15. Pues en la respuesta ocular, ya que es uno de los parámetros que estamos evaluando, el mayor número que me puede dar esta respuesta es 4. Entonces aquí tenemos 4. En la respuesta verbal, el mayor parámetro que me pueden dar es 5. Entonces 4 más 5, 9. Y en la respuesta motora, el mayor parámetro que se me puede dar es 6. Entonces 9 más 5, 9 más 6, 15. Entonces ese es el parámetro máximo. Ahora los parámetros mínimos. Lo mínimo que me puede dar esta respuesta ocular es un valor de 1, en la respuesta verbal igual un valor de 1 y en la respuesta motora un valor de 1. Sumados da 3. Nunca ha existido, no existe y esperemos que no llegue a existir algo menor de 3, porque lo mínimo que le damos es 1 a cada parámetro. ¿Ya? Entonces, acuérdense, respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Obviamente vamos a desglosar cada uno de estos y lo vamos a ir aprendiendo con ejemplos. Antes de valorar a nuestro paciente, ¿qué debemos ver? Primero vamos a comprobar algún factor que pueda interferir en la comunicación de mi paciente. Imagínate que mi paciente es sordito y en algunas cosas yo le tengo que hablar a esta persona. Y si es sordito, probablemente no me escuche y no voy a poder valorar esto. Ya después vamos a ver qué hacemos si no podemos valorar. Vamos a ver cómo está la capacidad de respuesta y vamos a ver si tiene otras lesiones. Vamos a comprobar esto. A lo mejor el paciente, como este último que me pasó, era un viejito que era sordito. Entonces, si es sordito, yo no le puedo decir, señor, ¿cómo se llama? Porque el señor no me escucha. Entonces, aparte, sumarle de que este señor ya era muy viejito y no tenía una buena capacidad visual, entonces tampoco me puede ver. Entonces, de esa manera, los puntajes van a ir disminuyendo porque yo no puedo valorarlo. De la misma manera, imagínate si esta persona está borracha y se está durmiendo de lo borracho que está, obviamente va a tener una incapacidad para comunicarse conmigo, o si la persona es muda, o si tiene fracturas, por ejemplo, en una de las extremidades. Hay un parámetro que nosotros hacemos que es la respuesta motora. Le decimos, señor, si siente mi mano, apriete mi manito, a ver, apriéteme. Si tiene fractura en su mano, en los huesos de su mano derecha, o incluso del antebrazo, o todo el brazo, pues, ¿qué va a hacer? No va a poder moverlo por el dolor, o no va a poder mover porque esa lesión está evitando que se pueda mover. Pero del otro lado, la otra extremidad a lo mejor está bien, pues yo voy a usar esa extremidad que está bien. Vamos a verlo poco a poco, pero tenemos que buscar cualquier cosa que me pueda alterar la respuesta de mi paciente. Vamos a observar qué cosa. Si mi paciente está con los ojitos abiertos, entonces si yo estoy llegando y mi paciente me está viendo entrar, me está viendo mientras estoy llegando, pues en este caso, pues la apertura ocular va a ser un valor positivo, va a ser un valor bueno para nosotros. Aparte, si es que yo, por ejemplo, estoy evaluando la parte verbal, cómo se comunique conmigo el paciente, vamos a ver el contenido del discurso. Vamos a ver si lo que me está diciendo tiene sentido, son palabras bien estructuradas, está respondiendo lo que yo le estoy preguntando, si está orientado. Y de la misma manera vamos a ver los movimientos. Esto en la parte motora. Vamos a comparar los movimientos del lado izquierdo y del lado derecho. Vamos a estimular a nuestro paciente. Vamos a estimular de dos maneras, de una manera verbal y de una manera física. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo le digo, señor, ¿cómo se llama? Ah, entonces yo le estoy diciendo algo para que mi paciente me responda. O si no, señor, si siente mis manos, ¿puede apretar mis dedos? Ah, entonces vamos a darle una orden. ¿Y qué es lo que pasaría, por ejemplo, si mi paciente no me responde a órdenes verbales porque está inconsciente, ya está con una lesión? Vamos a hacer un estímulo físico. Antes se le decía estímulo doloroso. Ahora, pues las nuevas guías de la escala de Coma-Glasgow te dicen, no, suena muy feo. Dile un estímulo de presión. Entonces, el estímulo de presión es lo mismo que un estímulo doloroso. ¿Y esto dónde? En la punta del dedo. Los del grupo de la mañana han visto que duele en la punta del dedo, en el trapecio, que es más o menos entre el cuello y el hombro,
en el arco supraorbitario por arriba de tu ojito, que vamos a verlo igual dónde es, cómo hacemos y por qué hacemos. ¿Y qué vamos a hacer después de observar, comprobar y estimular? Pues le vamos a dar un puntaje. Esto de acuerdo a la mejor respuesta observada. Pero ojo, esta escala de coma de Glasgow es muy subjetiva a veces. Si bien le queremos dar un parámetro, un número, lo que para mí a lo mejor es una respuesta, no sé, que el paciente esté orientado, a lo mejor para ti no está tan orientado. O que el paciente me está respondiendo una orden, a lo mejor para ti no está respondiendo la orden. Entonces va a variar entre evaluador a evaluador. Por eso tienes que tener una opinión por lo menos con un compañero más. Así que esto puede variar de persona a persona que haga la exploración. Ahora, los lugares para la estimulación física o el estímulo de presión, vamos a ver que tenemos en la punta del dedo, con un lapicero, con un bolígrafo, una linterna de exploración, algún objeto que pueda generar presión y pueda generar dolor. En el trapecio, que va a estar entre el cuello y lo que sería el hombro, es un musculito que tenemos acá que debemos apretarlo, que también va a generar dolor. Y en el arco supraorbital, que está más o menos por tu cejita. Es ahí también donde nosotros podemos generar ese estímulo doloroso. Ese estímulo de dolor, o ahora ya sabemos que se llama estímulo de presión. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo yo debo hacerle este estímulo para dejar de hacerle? Ojo, solo vamos a hacer un estímulo a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le estoy hablando, solo le voy a hablar. Si yo le estoy haciendo un estímulo de dolor, solo voy a hacer estímulo de dolor. Además, ¿qué es lo que vamos a hacer? De que este estímulo solo tiene que durar 10 segundos. Si yo le sigo apretando y ya han pasado los 10 segundos, no voy a tener respuesta, porque la respuesta va a venir y tiene que venir antes de los 10 segundos. Y otra cosa, si yo ya les he hecho un estímulo de dolor en la punta de los dedos, ya no le voy a hacer en el trapecio y por ende tampoco ya le voy a volver a hacer en el arco supraorbital. ¿Por qué? Porque lo voy a empezar a magullar a mi pobre paciente por todo lado y no tengo respuesta, porque si no hay respuesta en un lado, tampoco va a haber respuesta en otro lado. Esto lo vamos a volver a reevaluar después de un tiempo. ¿Después de cuánto tiempo? Después de 5 minutos. Vamos a reevaluar. Así que si hemos hecho un estímulo doloroso, solo hacemos ese y ya posteriormente vamos a hacer otro. No vamos a hacer los 3 a la vez, porque vamos a lastimar en vez de ayudar y aparte el familiar va a estar, mira, ¿qué le estás haciendo a mi hijito? ¿Qué le estás haciendo a mi marido? Por todo lado me le estás haciendo doler. Entonces, mucho cuidado con esto. Aquí, ¿cuáles faltarían? A lo mejor el frote external, que a lo mejor algunas personas han escuchado, o el pellizco de pezón. Pero no podemos ir pellizcando los pezones a nuestros pacientes en la calle, entonces no se usa eso para el ambiente prehospitalario. En la calle ya no vamos a usar eso. Y tampoco vamos a usar lo que era hacer generar dolor en el esternón, porque deja mucha marca. Entonces, estos 3 tipos de estímulos dolorosos son los que están recomendados y avalados actualmente por las guías de la escala de coma de Glasgow. Si quieren discutir esto, discútanlo con los que han creado las nuevas guías. Así que estos 3 tipos de estímulos. Ahora, vamos a evaluar la respuesta ocular, que es la primera respuesta que nosotros vamos a ver incluso cuando nos estamos acercando al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver que tenemos criterios, vamos a ver si hay o no hay y le vamos a dar una clasificación. Y en base a esto le vamos a dar un puntaje. Vamos a ir poco a poco y desglosando esto. El primer criterio, si yo estoy llegando y el paciente me está mirando, está con los ojitos abiertos, entonces está abriendo los ojitos antes de lo que yo le haga cualquier tipo de estímulo. Entonces, en este caso, lo vamos a clasificar como una respuesta ocular espontánea. Entonces, respuesta ocular espontánea. Nótense que esto tienen que saberlo como rezo, así que van a ver el video las veces que sea necesario para que lo dominen. Entonces, ¿cuál va a ser el mayor puntaje? Hemos dicho, es un 4. Entonces, el mayor parámetro cuando el paciente te está mirando, pues va a ser un 4. Por el otro lado, ¿qué es lo que pasa? Mi paciente no me está mirando, está con los ojitos cerrados y pues está como que durmiendo. Entonces yo le digo, señor, ¿está bien? Señor, ¿me escucha? Soy de la Cruz Roja, le vengo a ayudar. Y yo cuando le estoy diciendo, cuando le estoy hablando fuerte y recién abre sus ojitos, se llama una respuesta ocular al sonido. Entonces, si el paciente me miraba desde que he llegado, es espontáneo. Si está durmiendo y yo le hablo fuerte, es al sonido.
¿Y cuál va a ser la puntuación que yo le voy a dar? Va a ser un 3, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? De que si a lo mejor el paciente ya le hecho despertar la primera vez y digamos al sonido ya me responde, pues este paciente ya podríamos considerarlo que tiene una respuesta espontánea. ¿Por qué? Porque el verdadero paciente que necesita esta puntuación y la respuesta al sonido es este paciente. Voy a prender mi cámara para esto. Yo estoy durmiendo acá y me dicen, señor, señor, despiértese, ¿me escucha? Me despierto. Me dejan de hablar y me vuelvo a dormir. Entonces, este paciente constantemente necesita estímulos de sonido para seguir despierto. Entonces, si tu paciente constantemente necesita que le estés hablando, es un 3. Si este paciente con lo que le hayas hecho despertar la primera vez sigue despierto y ya no necesitas hablarle, es un 4. Entonces, esa es la principal diferencia. Para que se noten, paciente que te está esperando, pues es un 4. Paciente que estaba durmiendo, tú le hablas la primera vez y se despierta y se mantiene despierto, es un 4. Un paciente que se despierta con el sonido, pero cuando le dejas de hablar se vuelve a dormir, este recién es un 3. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo le digo, este paciente no me estaba ni mirando cuando he llegado, yo le digo, señor, señor, ¿me escucha? No responde, no se despierta, pues aquí le vamos a hacer un estímulo, ya sea en la punta del dedo, en el trapecio, en el arco supraorbital, cualquier lugar. Y en este caso, a lo mejor el paciente se despierta. Entonces, si el paciente se está despertando con eso, va a ser un 2. Y estos pacientes que se despiertan con un estímulo doloroso, cuando dejas de hacerle el estímulo y después de un ratito se vuelven a dormir. Entonces, constantemente tú tienes que hacer el estímulo doloroso para que este paciente pueda despertar. Entonces, tú le haces el estímulo doloroso, se duerme, pasa un rato, vuelves a reevaluar, ahí le haces de nuevo el estímulo doloroso para ver cómo está la escala de coma de Glasgow. ¿Esto cada cuánto lo vamos a reevaluar? Cada 5 minutos. Entonces, recapitulando, te está mirando el cuatecito cuando estás entrando, alerta espontánea, es un 4. Tú le hablas muy fuerte y recién se despierta, es al sonido, es un 3. Este cuate recién con un estímulo de dolor, le haces doler o le haces un estímulo de presión y recién se despierta, es un 2. Y si este paciente directamente tú le puedes agarrar a sopapos y no se despierta con ningún tipo de estímulo, pues tenemos una respuesta nula a la respuesta ocular. Entonces, esto, ojo, cuando no hay un factor que interfiera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si este paciente, el cual ha sufrido un accidente de tránsito, pongamos un accidente de tránsito, y tiene los dos ojos moreteados, hinchados, por más que el paciente quiera, no va a poder abrir los ojos? Entonces, este paciente que no puede abrir los ojos por algo que haya pasado en el momento, por moretes, fracturas, o que esté muy hinchado, va a estar con los ojos cerrados por un factor a nivel local y por ende no es valorable esa escala de coma de Glasgow en este parámetro que es la respuesta ocular. ¿Y qué vamos a poner? No valorable. NV, no valorable. ¿Ya? Entonces, si nuestro paciente no abre los ojos para nada, pero no hay nada que interfiera, es un 1. Pero si no abre los ojos y vemos que sí hay algo que interfiera, un morete, hinchazón o cualquier cosa, vamos a poner ahí, les voy a mostrar en la Cruz Roja, que tenemos nuestra hojita para lo que vamos a anotar del paciente, la historia clínica del paciente. Y vamos a poner en la escala de coma de Glasgow, en la respuesta ocular, NB, no valorable. ¿Ya? Entonces, esto es la respuesta ocular. Recapitulando, entonces, vamos a ir uno por uno. Yo estoy accidentado y les estoy viendo. Ustedes se están acercando y le digo, ay, sí, señor doctor, güey, ayúdenme, me está doliendo mi pierna o alguna cosa. Y estoy mirándolos desde que han entrado. Es una respuesta espontánea. Ahora, yo estoy durmiendo. Señor, señor, ¿me escucha? Soy de la Cruz Roja. Y ahí sí me despierto. Entonces, ¿me dejan de hablar? Me vuelvo a dormir. Entonces, eso es una respuesta al sonido. Ahora, yo estoy durmiendo. Me dicen, señor, señor, soy de la Cruz Roja, le vengo a ayudar. No hay estímulo, no hay respuesta. Entonces vengo, hago un estímulo de presión, acá me aprieto el trapecio y recién me despierto. Una respuesta a la presión. Es un 2. Y si este paciente, señor, señor, no hay respuesta, estímulo de presión, 10 segundos, no hay respuesta, es un 1. Si yo tengo mis dos ojos hinchados, moreteados,
es no valorable. Entonces, esto con la respuesta ocular, esto ustedes cuando están acercándose al paciente, cuando se están presentando, ya lo van a ir viendo, ya lo van a ir desglosando, ya van a decir, ah, mira, ese señor está como que dormido, le voy a gritar para ver si está consciente. Señor, señor, ah, no funcionan mis gritos, le voy a hacer doler un poquito o le voy a hacer un estímulo de presión para ver si con eso abre los ojos. Entonces, esto lo vamos a hacer ya cuando nos estamos acercando al paciente. Entonces, esto es la respuesta ocular. Ahora, a ver, ¿qué dice en el chat? En el caso de que el paciente tenga alguna discapacidad auditiva o síndrome de Down o con umbral de dolor alto, no son valorables, lamentablemente, con alguna discapacidad auditiva especialmente, no son valorables los parámetros que deberían ser. A lo mejor directamente vas a verlo con el dolor. Entonces, a lo mejor tú le vas a poner ya, con el dolor me responde, y eso es un 2. Pero el paciente, si hubiera escuchado, si estuviera bien a nivel auditivo, a lo mejor tú solo con hablar le respondía. Pero al tú no tener ese parámetro valorable, pues con el dolor vas a tener una respuesta. ¿Ya? Entonces, en ese caso, sí puedes valorar con el dolor. Te va a dar un puntaje menor al que a lo mejor era, pero es un puntaje final de cuentas. El síndrome de Down, en el síndrome de Down vas a tener una respuesta igual al dolor. Si bien no te están hablando como deberían hablarte, van a tener, en la respuesta ocular, te estoy hablando ahorita, van a tener respuesta al dolor. Si es que no tienen una alteración alta, ¿no? Y el umbral del dolor alto, en estos pacientes probablemente veas en la respuesta ocular, cuando tú le generes un dolor, que no está abriendo los ojos, sí, pero cuando tú estás haciendo la respuesta verbal, a lo mejor sí te ha respondido, o cuando estés haciendo otra respuesta como la respuesta motora, a lo mejor sí tienes otro parámetro. Pero como te digo, solo en la respuesta ocular, generalmente y en su mayoría, ya sea que tenga discapacidad auditiva o síndrome de Down, vas a tener respuesta. Con el umbral del dolor podríamos intentar incluso buscar otras zonas que generen mayor dolor. Acá ya nos podríamos ir, por ejemplo, a los pezones, pero pues como les digo, no es algo que te recomienden acá, pero se hace. Entonces, esto obviamente no lo vas a hacer en plena calle, ¿no? Así que en la ambulancia o en un lugar donde ya haya otro personal, puedes hacer esta respuesta. Pero hasta mientras vas a usar la que tengas, ¿no? Y si bien no tienes una respuesta ocular con este paciente, puedes estar saltándote a la respuesta verbal y motora, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, la respuesta verbal ahora. A ver, avanza. Respuesta verbal. Ahora sí. La respuesta verbal va a ser básicamente cómo se está conectando mi cerebrito, mi cabecita, a mi habla. Cómo se está conectando a la capacidad que yo tengo de razonar, de entender lo que me están hablando y de poder expresarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros nos hemos presentado al paciente y se ha despertado, por ejemplo, cuando le he hablado. Entonces, señor, ¿cómo se llama? ¿Sabe dónde está? ¿Sabe qué día es hoy? ¿Sabe si es de día o de noche? Vamos a ver si este paciente está orientado en tiempo, espacio y persona. Entonces, ¿sabe dónde está? ¿Sabe quién es? Y sabe qué hora es más o menos o qué fecha es. Entonces, si yo le digo, señor, ¿cómo está? Por favor, ¿cómo se llama? Ah, me llamo César Romero. ¿Sabe dónde está? Sí, creo que estoy en la Cruz Roja. Estaba de camino acá. ¿Y sabe qué fecha es? Sí, es 27 hoy día. Ah, entonces este paciente está bien. Es miércoles 27, digamos, me dice. Ah, está orientado. Sabe quién es, sabe dónde está y sabe qué hora es o qué fecha es. En este caso, la puntuación va a ser de 5. Ahora, ¿qué es lo que pasa si este paciente yo le pregunto, señor, ¿cómo está? ¿Sabe dónde está? ¿Sabe cómo se llama? ¿Sabe qué hora es? Ah, a lo mejor me dice, sí, me llamo César Romero, pero, pucha, no sé, no me acuerdo dónde estaba yendo. No me acuerdo. Estaba solo en mi auto, en mi moto, o en mi moto, digamos, y no me acuerdo qué ha pasado. Entonces, está un poco desorientado. Si bien sabe quién es, no está totalmente orientado. Tiene lagunas mentales muchas veces, pero se comunica coherentemente. Te está hablando bien, te está hablando con palabras bien estructuradas y todo. Entonces, esta clasificación va a ser el confuso, una respuesta verbal confusa. Y en este 4 va a ser un 4. ¿Ya? Entonces, si el paciente sabe quién es, dónde está, qué hora es o qué día es 5. Si el paciente tiene alguna alteración en una de esas 3, es confuso, es un 4. Si a este paciente yo le pregunto, señor, ¿sabe dónde está? ¿Sabe qué le ha pasado? Ay, el perro y el gato de la casa de mi hermana y el tío, pucha, o sea, ¿de qué me está hablando? Son palabras sueltas que no tienen nada que ver.
Ahora, en este caso se le llama solo palabras. Antes se le decía palabras inapropiadas, por ejemplo. No, ahora solo es palabras, ¿ya? Y pues, ¿cuál va a ser su puntuación? Va a ser de 3. Está hablando cualquier tipo de palabra. Si bien es una palabra que está suelta, a lo mejor está bien estructurada, pero es una palabra y no me sirve. Tiene una alteración ahorita, es de 3. ¿Y qué es lo que pasa si yo le digo, señor, ¿cómo está? ¿Sabe cómo se llama? Y solo escucho, ay, ay, ay. Solo son gemidos y quejidos. En este caso lo vamos a clasificar como sonidos. ¿Y cuál va a ser su puntuación? Va a ser 2. ¿Y qué es lo que pasa si directamente no hay respuesta y no hay un factor que esté interfiriendo? Como por ejemplo, este paciente se ha accidentado, está con una respuesta ocular de 1, que básicamente no me responde nada. Aparte, no hay respuesta verbal en nada. Entonces este paciente está mal, está así, no me está hablando precisamente porque hay un daño a nivel cerebral. Entonces no hay ningún factor que interfiere y no hay respuesta, es un 1. Pero ¿qué pasaría con un factor que interfiere en la comunicación? Que el paciente sea sordomudo, por ejemplo, o que el paciente sea mudito, o que el paciente no hable, por ejemplo, español y tú no entiendas inglés. Entonces, en ese caso, no va a ser valorable para ti, ¿ya? Para ti, porque es algo subjetivo. Como les digo, cada persona tiene una interpretación diferente de la escala de Coman de Glasgow y en este caso no va a ser valorable. Pero ¿qué es lo que pasaría si mi compañero habla inglés y mi paciente es un gringuito? Entonces, a lo mejor lo que para una persona que no hablaba inglés era no valorable, para el que habla inglés es un 5. Entonces, como les digo, va a depender de cada persona. Ahora les hago un ejemplo de esto y les voy a contar una anécdota que me ha pasado. Entonces, yo le pregunto al señor, digamos, para el máximo puntaje, que es el 5, señor, ¿cómo se llama? Me llamo César Romero. ¿Sabe dónde está? Sí, estoy en mi casa. ¿Sabe qué fecha es? Sí, es 27, es un miércoles, si no me equivoco, y es de noche. El paciente está orientado, es 5. Por el otro lado, aquí viene el paciente que les voy a contar. Eran las elecciones del 2019, de las últimas elecciones que hubo, el 2019, bueno, las penúltimas. Y nosotros estábamos con la ambulancia y estábamos llevando a que mi chofer vaya pues, a votar. Y él vivía por la petrolera, más o menos, un poquito más allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos hacen así para la ambulancia y se habían chocado pues dos ciclistas. Entonces, uno de bajada y otro que estaba yendo normal, se han chocado. El que estaba bajando se ha llevado la peor parte, porque su bicicleta se ha roto algunas cosas, se ha doblado su llanta, el cual estaba sin casco, obviamente, y pues nos dijeron que lo llevemos a un centro de salud. Ya lo hemos cargado a la ambulancia, hemos cargado su bicicleta más y nos lo estábamos llevando. No tenía ningún tipo de respuesta, ni ocular, ni verbal. En ese momento el paciente solo me respondía dolor, nada más. Entonces solo me respondía respuestas motoras, y no verbales. Posterior a eso, yo vuelvo a reevaluar al paciente y ya se empieza a despertar, ya empieza a despertarse y me mira y me dice, amigo, yo, sí, señor, ¿qué pasó? ¿Qué le molesta? ¿Qué ha pasado? Y yo, te has chocado con tu bicicleta de bajada y tu bicicleta, mira, está roto esto. Puta, qué huevada. Ahora, señor, va a estar tranquilo. Ya. Pasa un ratito. Se vuelve a dormir. Volvemos a reevaluar. Señor. Sí, ¿qué ha pasado? Bueno, ya estamos llegando al hospital. Ay, ¿qué ha pasado? Tu bicicleta se ha hecho tiras, estábamos de bajada. Pucha, qué huevada. Yo dije, no anda mal acá, no se está acordando algunas cosas, está con lagunas mentales. Y pasa un rato y me mira, amigo. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Estamos yendo al hospital, te has chocado con tu bicicleta, aquí está rota. Pucha, qué huevada. Entonces, este paciente, si bien me hablaba con palabras estructuradas, estaba confundido, estaba totalmente desorientado y tenía lagunas mentales. Entonces, este paciente, ¿qué puntuación es? Es un 4. Ahora, una persona a la cual tú le puedes hablar, por ejemplo, había una señora que yo le dije, señora, ¿cómo se llama? Ay, el pis y la caca, y yo quiero pis, y el perro, o sea, ella decía después de cada una que otra palabrita, decía sobre algo del pis. Entonces era una palabra inapropiada en ese momento. Ya, entonces en este caso era un 3. Ahora, el típico paciente que van a ver ustedes, paciente accidente de tránsito, está con lesiones, tiene una fractura, tiene todo, y solo está quejando y está gimiendo. Entonces tú le dices, señor, ¿cómo se llama? Y, solo se está quejando. Entonces, en este caso es un 2. Y si a este paciente tú le hablas, no hay ningún tipo de respuesta, no está orientado, no te dice ni palabras, ni sonidos, ni nada, pues en este caso es un 1. Si este paciente es sordo-mudo, pues, y se ha fracturado los dos brazos, no te puede hablar, pues, en su lenguaje de señas, ¿no?
Entonces es no valorable. Y si este paciente, por ejemplo, no tiene ningún factor que interfiera, por ejemplo, el paciente pregunta a sus familiares, ¿el paciente habla normal? Sí, siempre ha hablado, no tiene ningún problema, no tiene ningún daño, siempre hablaba. Entonces el factor que interfiere en este caso es el mismo golpe. No hay algún factor que interfiera a la comunicación como tal. Entonces, esto es la respuesta verbal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que sepa el cuate cómo se llama, dónde está y el tiempo, o sea, qué hora es o qué fecha es. ¿Sí? Entonces, el máximo puntaje que le podemos dar es 5, el mínimo es 1. Ahora, en la respuesta motora, el máximo puntaje es 6. Y si se dan cuenta y han visto esto, la máxima puntuación de la ocular es 4, de la verbal es 5 y de la motora es 6. Entonces, ustedes ya pueden saber esto. Ocular, ya va a ser 4, verbal 5, motora 6. Entonces, 4, 5, 6. Entonces, es lo que pueden usar ustedes para poder acordarse de mejor manera. Y eso yo les voy a pasar. Igual el documento para los que quieran de la escala de Command de Classroom, se los voy a pasar. Y la página también donde se ha sacado. Ahora sí, en la respuesta motora. Esto es un poquito más importante. Porque vamos a ver que hay parámetros que solo nos dicen, solo con que la respuesta motora esté afectada, tu paciente ya está mal. Así que vamos a ver el por qué. Nosotros le decimos al paciente, señor, si siente mis manos, entonces esta es la mano del paciente. Esta es la mano del paciente. Yo pongo mi mano sobre su mano. Señor, si siente mis manos, apriete por favor. Y el paciente va a apretar. Comparamos derecha e izquierda. Lo mismo en los pies. Esas son las plantas de los pies. Imaginen. Yo pongo mi mano. Señor, si siente mis deditos, si siente que le estoy apretando su pie, mueva por favor. Vamos a ver a lo mejor. Entonces vamos a evaluar en las 4 extremidades, tanto superiores e inferiores, y comparar derecha e izquierda. Entonces, en este caso, el señor me aprieta, por lo menos de una mano que me aprieta está bien, me aprieta. Entonces, obedece comandos. Y en este caso, la escala, la puntuación va a ser un 6. Por el otro lado, el paciente no puede hacer esto, no me puede hacer esto. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente ya debe estar con una alteración de la conciencia en el cual no me esté escuchando. No me esté escuchando y por ende tampoco me puede responder. Y a lo mejor está igual con sus ojitos cerrados, está medio dormido. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a hacer un estímulo de presión. Entonces, voy a hacerle doler. Voy a, en este caso, apretarle el trapecio, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos que me están estimulando acá, ¿ya? Digamos que alguien me está apretando acá y lo que yo voy a hacer, el cuate va a querer subir su mano a donde le está doliendo, ¿ya? Entonces localiza donde tú le estás haciendo doler. Por más de que el paciente se esté durmiendo, va a localizar el lugar. Entonces, en este caso, localiza el dolor, como se le conocía antes, ahora solo se llama localiza. Y en este caso, si el paciente no te ha obedecido ningún comando o ninguna orden, tú solo le haces el estímulo de dolor a nivel del trapecio y lo levanta a donde le estás haciendo el estímulo, o a ese lado, o a esa zona, pues es un 5. Por el otro lado, si este paciente, tú le haces el estímulo doloroso y en vez de llevar la mano a donde le estás haciendo el dolor, hace esto. A ver, vamos a hacer esto. A ver, acá. Y ya. Entonces le aprietas acá. Y el paciente en vez de hacer esto, o sea, en vez de levantar a donde le estás doliendo, haciendo doler, solo lo levanta hacia afuera. Como si alguien te hiciera asustar, tú solo haces ese movimiento hacia afuera, pues el paciente de la misma manera va a hacer su extremidad hacia afuera. Sí, rápido va a hacer esto. Entonces, en este caso, vamos a considerarlo como una flexión normal. Va a doblar el brazo rápidamente, pero la va a sacar hacia afuera, lo más lejos de lo que sería el punto doloroso. Entonces, a eso se le conoce como flexión normal. Antes se le conocía como retira al dolor. ¿Ya? Entonces, esto va a ser una característica y va a ser una puntuación de 4. Entonces, recapitulando, el 6 te obedeces. Apretame mi manito, te aprieta. El 5 no te obedece, pero le haces doler y lleva la mano a donde le estás haciendo doler. Lo lleva por lo menos hasta la altura del hombro. El 4 lo va a sacar, más bien lo va a llevar hacia afuera por rapidez. Y el 3, ¿cuál va a ser? El 3 va a ser que dobla el brazo y va a hacerlo hacia adentro. Esta posición se llama flexión anormal o también llamada decorticación, que lo vamos a ver ahorita. Entonces tú le haces el estímulo doloroso acá, ¿ya? Y el paciente va a hacer esto. Va a hacerlo hacia adentro. Entonces, eso se llama decorticación. Acuérdense eso. Y van a tener una tarea el día de hoy
en Classroom. Ya que ya se creó, les voy a dar unas tareas, ¿ya? Decorticación o flexión anormal. Ese es un parámetro de 3. Ahora, si a este paciente yo le hago un estímulo de presión, un estímulo doloroso, y hace eso, más bien se extiende hacia afuera, hay una extensión, como vamos a ver ahorita. Por ejemplo, en vez de hacer esto de la decorticación, el otro va a ser hacia afuera. Lo va a sacar, a ver, así. Se va a estirar hacia afuera, lento. Entonces va a haber una extensión, se va a estirar hacia afuera, que les voy a mostrar imágenes igual, y esto se llama descerebración. Y esto tiene una puntuación de 2. Si no hay ninguna respuesta motora, si tú la aprietas, les puedes estar haciendo todos los estímulos dolorosos que quieras, y no hay ningún tipo de respuesta, pues básicamente va a ser una respuesta nula, y es un valor de 1. Y en este caso, si el paciente, por ejemplo, te dice, no, tiene parálisis básicamente toda su vida, está cuadraplégico, hemipléjico, ya, lo que ustedes quieran, tiene parálisis, por ejemplo, y pues básicamente no va a ser valorable, porque no va a tener una buena percepción del dolor o no va a poder retirar, no va a poder hacer ninguno de esos parámetros que yo estoy buscando. Entonces, en este paciente va a ser una respuesta no valorable. Así que vamos a recapitular poco a poco. ¿Obedece la orden, señor? Apriéteme las manitos. Sí, puede, es 6. No responde a eso, entonces tú le haces doler, le haces un estímulo de presión y va a subir la mano hacia donde le está doliendo. Ahora, por el otro lado, si tú haces ese mismo estímulo de dolor y más bien lo saca hacia afuera, lo retira lo más lejos posible de la zona en la que le está doliendo, pues es un 4. Si el paciente se hace hacia adentro, o sea, pone sus bracitos hacia adentro, hacia su pechito, como hemos visto, se llama decorticación y es un 3. Por el otro lado, se extiende hacia afuera de manera lenta, pues va a ser una descerebración y vale 2. Y si no hay ningún tipo de movimiento, vale 1. Si hay algo que puede interferir, como que el paciente tenga parálisis, no es valorable. Entonces ya hemos visto los 3 parámetros, 4, 5, 6. 4, el mayor puntaje de la ocular, 5, el de la verbal y 6 de la motora. Ahora, ¿qué te dicen las guías de trauma, las guías de atención prehospitalaria? Con que tu paciente tenga una respuesta motora menor de 6, tú ya puedes sospechar que el paciente tiene una lesión. ¿Por qué? Porque el paciente no te va a obedecer comandos. Y si no te obedece comandos, la respuesta verbal y la respuesta ocular de por sí ya están afectadas. ¿Por qué? Porque todo esto de acá lo estamos haciendo en un paciente que ya está inconsciente. Esta, que es la 6, el mayor puntaje, lo vas a hacer en un paciente que te está obedeciendo. Entonces, esa es la explicación. Si solo con la motora tienes menos de 6, tu paciente ya está mal, ya está crítico. Y te lo tienes que llevar lo más rápido que puedas. Ahora, si ves, por ejemplo, que tu paciente en la respuesta ocular tiene un 4, en la respuesta verbal tiene un 5, no se acuerda muy bien dónde está, pero tú estás valorando de buena manera de que pues no sabe bien dónde está, pero para mí parece que sí está bien orientado, a lo mejor para tu compañero no está bien orientado, pero digámosle que está un 5. 4 más 5, 9. Y no esperemos que este paciente esté descerebrado o esté decorticado. Porque no, este paciente que tiene los parámetros verbales y oculares buenos, debería tener también un parámetro motor bueno. Por el otro lado, si vemos que el paciente no tiene ninguna respuesta a estímulos dolorosos, a estímulos de presión, no estemos esperando que te esté mirando con respuesta espontánea en lo ocular y que te esté hablando bien, que sepa dónde está, cómo se llama, qué hora es, qué fecha es. No estemos esperando eso. Entonces, solo con la motora podríamos llegar a identificar que el paciente ya está mal. Ahora, recordando un poquito, la flexión normal es básicamente es rápido, es variable y lo lleva lejos del cuerpo del brazo, lo saca, lo extiende rápido. En cambio, la flexión anormal, que va a ser la posición de decorticación, es lento y va sobre el pechito. ¿Cuáles van a ser los resultados que yo obtenga? Pues vamos a clasificarlo esto en el paciente de trauma, por ejemplo. Vas a tener un traumatismo cráneoencefálico leve si es que la escala de coma de Glasgow está de 13 a 15. Vamos a decir que esto es moderado si es que está de 8 a 12. Y vamos a decir que esto es grave y este paciente tiene que irse a terapia intensiva, lo más probable, si es menos de 8. Entonces, vamos a ir sumando todos los parámetros que tengamos y vamos a darle un valor. Al tener un valor, vamos a ver, es leve, es moderado, es grave,
Y en base a eso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder dictaminar un tratamiento. Por ejemplo, la escala de coma de Glasgow la vamos a usar para ver si el paciente que yo voy a atender va a necesitar de esto. Esto es un collarín. Esto lo pones al cuello del paciente para evitar que se mueva. Entonces vamos a ver los criterios de restricción de la movilidad espinal. Y eso también lo vamos a ver el día de hoy, si es que alcanzamos. Así que eso es la escala de coma de Glasgow. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos, sobre este tema? Esto es algo que lo tienen que repasar constantemente. Ahorita más bien les voy a mandar la escala al grupo y de esta manera van a poder practicar y repasarlo. Obviamente, esto tienen que saberlo de memoria primero. Tienen que conocer. Y cuando veamos evaluación del paciente el día de mañana, nosotros vamos a ver al paciente como un todo. Vamos a ver un paciente que tiene una lesión en la cabecita y está con una escala de coma de Glasgow de 12. Entonces yo les voy a decir, este paciente tiene una lesión leve, moderada, severa. Entonces es algo que tienen que conocer, porque en el hospital, cuando nosotros como Cruz Roja llevamos a un tipo de paciente, cualquier paciente que se haya accidentado, ¿qué es lo primero que te preguntan? Primero, ¿cómo se llama? Signos vitales y escala de coma de Glasgow. ¿Cómo está su nivel de conciencia? Y no vas a estar diciendo, no, es que sí, está consciente. No, tienes que darle un puntaje, tienes que darle un valor. Entonces le dices, doctor, la escala de coma de Glasgow de mi paciente ha sido de 14. Y digo, entonces a ver, desglosarlo. Uy, ahí ya entonces puede estar, digamos. En la respuesta ocular tenemos un parámetro de 4, en la respuesta verbal tengo un parámetro de lo que sería 4 también, doctor, porque el paciente estaba desorientado, y en la respuesta motora tengo una respuesta motora de 6. Que va a estar de, Entonces, en este caso, nosotros tenemos un valor de, por ejemplo, 14 en este caso. Así que poco a poco vamos a ir sumándole. Quiero que ustedes lo sepan de memoria, y esa es su tarea, saberlo de memoria. Y también, esa tarea que les voy a dar va a ser solo para los de medicina, ¿ya? Solo para los del área de la salud, medicina, enfermería, fisioterapia, bioquímica y farmacia. Es una tarea que la voy a subir al Classroom, que solo la van a hacer los del área de la salud. Y ya les aviso desde ahorita, la tarea es qué es la decorticación y qué es la descerebración. Cualquiera de esos dos, ¿ya? Y me lo van a hacer algo simple, en sus palabras. No me pongan una definición de que el estado de decorticación es un estado en el cual tenemos una alteración a nivel del tracto. ¿Qué dicen? ¿Pasa si cambia la puntuación en el curso del tiempo? Sí, va a cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Hay pacientes que tienen escala de coma de Glasgow 15 de 15. Por ejemplo, un accidente de tránsito. El señor ha salido tranquilo, ha salido de su vehículo, y tú dices, mira, el paciente está consciente, no necesita collarín ni tabla espinal, está consciente, no tiene alteración en la escala de coma de Glasgow, no le duele su cuello, ¿qué son los otros parámetros que vamos a ver? Y de la nada se desploma. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El paciente, al tener movimiento, al estar caminando, y se le ha pasado la adrenalina, se le ha pasado toda la descarga eufórica que ha tenido en su momento, ¿y qué es lo que pasa? Este paciente de la nada vuelve a bajar su escala y puede cambiar. ¿Y qué es lo que pasa? Si la escala de coma de Glasgow, que yo le he puesto la primera, es 15, pasa un ratito, reevalúo después de los 5 minutos, ya es 12, vuelvo a reevaluar y ya es 8, me tengo que preocupar, porque este paciente va a llegar hasta 3 casi, si seguimos así. Y este paciente tiene algo adentro de la cabecita. Y en este tema de lesiones por trauma vamos a ver gracias a qué se puede ver. Y lamentablemente, si ya estamos llegando a 3, este paciente tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir, porque el daño es muy grande. ¿Ya? Eso, chicos. A ver, vamos a ver el día de hoy un temita más. ¿Qué hora es? Está bien. Entonces, hoy día vamos a llevar hasta las 10, por favor. Vamos a ver este temita más que va a ser traumatismo de cráneo, traumatismo craneoencefálico. ¿Ya? Así que vamos a empezar. Trauma craneoencefálico. ¿Qué es el trauma craneoencefálico? Básicamente va a ser un golpe, un mecanismo de lesión sobre lo que sería nuestro cráneo, y por dentro de nuestro cráneo está nuestro cerebrito. Entonces va a generar un daño porque mi cerebro va a chocar contra las paredes del cráneo y se va a lastimar. ¿Y qué es lo que puede pasar acá? De que por esa lesión empiece a sangrar por dentro. Y si empieza a sangrar por dentro, va a haber algo que no debería estar ahí, que va a estar empujando a todo y lo va a estar desplazando, y me va a causar estas alteraciones, esta escala de coma de Glasgow alterada. Entonces nosotros vamos a ver de que el traumatismo craneoencefálico va a tener estas características. La primera, vamos a tener ojos de mapache. ¿Ven esto de acá? Son moretotes. Entonces, esto se llama signo de ojos de mapache.
El otro signo que vayamos a tener en un paciente que ha tenido un traumatismo cráneoencefálico es este de acá, que es el signo de battle o signo de batalla. Otro parámetro que vamos a tener es la otorraquia, que básicamente, o también llamada otolicorragia, que va a ser de que el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que tenemos adentro del cráneo que está cubriendo, pues básicamente a todas las estructuras que están ahí adentro, como el cerebro, que las está lubricando, que aparte es como una piscinita en la cual está flotando el cerebro y que si hay un golpe o algo, pues esto va a amortiguar hasta cierto punto. Veámoslo así. Va a estar saliendo por la oreja, o vamos a tener sangrado igual por la oreja. Entonces, ¿por qué puede haber un sangrado por la oreja? Porque aquí adentro también está sangrando y tiene que encontrar algún camino esto para poder salir. Porque vamos a hablar un poco de lo que hay la presión intracraneal, presión adentro del cráneo. ¿Y qué más vamos a tener? Inconsciencia o una escala de coma de Glasgow alterada. Entonces, si nosotros vemos un paciente que está con sus ojos moreteados, está sangrando por la oreja, aparte está con una escala de coma de Glasgow, pongámosle de 9, digamos, en la cual tenemos una respuesta ocular de 2, que solo responde al dolor, tenemos una respuesta verbal de, a ver, le vamos a poner una respuesta verbal de 3, pónganle de 2 mejor, una respuesta verbal de 2, en el cual solo se está quejando, está gimiendo, y una respuesta motora, pues imaginemos que estamos con una respuesta motora de 5, entonces este paciente tiene un 9 de Glasgow. Entonces 2 de ocular, 2 de verbal y 5 de motora, que solo siente cuando le estamos haciendo doler. Este paciente ya está grave. Este paciente tiene que irse al hospital, necesita cirugía. Y nosotros lo que no podemos hacer en la ambulancia es hacerle una cirugía. Entonces, estos, si bien son signos que aparecen por lo menos media hora, 45 minutos después de la lesión inicial, pueden llegar a encontrarse. ¿Por qué? Porque tardamos mucho en llegar con la ambulancia a atender a los pacientes. Incluso en motocross, por la misma fuerza que tienen entre al golpearse, al caerse de su motocicleta, al golpear e impactar tan fuerte contra otras estructuras, podríamos tener esto incluso un poco más acelerado. Porque eso quiere decir que en mi cráneo ha habido fractura. Y esto está generando el sangrado, y esto está generando que aumente la presión ahí adentro, y está generando que mi paciente se deteriore. Ahora, si yo tengo cualquier traumatismo craneoencefálico, yo voy a ver que tengo lesiones cerebrales primarias. ¿Y esto qué quiere decir? Que es algo primario, algo que ha pasado ni bien mi paciente se ha caído, algo que ha pasado ni bien mi paciente ha recibido ese golpe en la cabeza, porque esto ha sido provocado por un daño directo, ya sea a nivel del cerebro, estructuras, vasos sanguíneos asociados, en el mismo momento de la lesión. Esto ni bien se ha accidentado. Ojo. ¿Y qué podemos tener? Contusiones, los golpes, sangrados, hemorragias y laceraciones. Podemos tener laceraciones de vasos sanguíneos, podemos tener heridas. Y si vomitan también es una señal de trauma, sí, es una señal de trauma, que lo vamos a ver más adelante, porque tenemos a nivel del hipotálamo, si hay un golpe muy directo, vamos a generar un vómito, y ese vómito se llama vómito explosivo. ¿Qué quiere decir esto? El paciente va a vomitar sin tener náuseas. Entonces, el vómito normal que tenemos nosotros, ¿qué es lo que pasa? Ay, me está dando náuseas, estoy empezando a botar más saliva en mi boquita, ahí voy a vomitar y ¿no ven? En cambio, estos pacientes te pueden estar así de la nada y van a vomitar. Y algunos sí pueden tener un poco de náuseas, pero van a vomitar. ¿Y qué es lo que pasa? A estos pacientes tenemos que ponerles un poco de costado, y es todo un show que lo vamos a aprender el día de hoy y el día de mañana también, y en la parte práctica. ¿Cómo vamos a ponerlo de costado? Todo en la araña, lo vamos a poner, qué podemos usar para que el paciente vomite, pero sí también nos estaría dando un parámetro. Entonces, eso es una lesión cerebral primaria, algo que ha ocurrido en el momento del accidente. Ahora, la lesión cerebral secundaria es algo que yo sí puedo evitar. La primaria ya está hecha, ya está, pero la secundaria es la que yo debo evitar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Puedo tener una lesión en mi cerebrito a causa secundaria de qué? De que pues básicamente yo tenga alguna hemorragia, o de que pues esté perdiendo mucha sangre, o sea, la hemorragia me va a hacer perder sangre, estoy perdiendo la capacidad de transportar oxígeno, o que mi paciente le esté doliendo mucho algo y yo no estoy reduciendo la fractura, o que mi paciente esté en una mala posición o no esté respirando bien. Entonces, vamos a ver estas cosas que son lesiones que yo en la atención prehospitalaria las tengo que reducir, tengo que evitarlas. ¿Y cuáles van a ser los mecanismos de lesión secundaria?
el efecto de masa y la presión intracraneal. Vamos a verlo esto en las siguientes diapositivas, pero ya quiero que sepan de que acá, imaginemos que está mi cráneo. Si yo tengo un sangrado acá, un coágulo o algo que está ahí interrumpiendo, está molestando, forma una masa que no debería estar ahí. ¿Y qué va a hacer? Va a desplazar a mi cerebro. Lo va a movilizar, lo va a mover, y en este caso voy a tener mi escala de coma de Glasgow alterada. Entonces, esto lo vamos a ver posteriormente. Hipoxia, falta de oxígeno. Mi paciente que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico, le tengo que dar oxígeno. Y es por eso que es todo un tema que nosotros vamos a llevar, el tema de la oxigenoterapia. Tenemos que darle oxígeno. Hipotensión, mi paciente va a estar con la presión arterial baja. Y en este caso, ¿por qué podría ser? Porque tiene una hemorragia terrible. Está perdiendo mucha sangre. Y hemos dicho que la presión arterial también va a depender de la cantidad de sangre que tenga mi paciente en su cuerpecito. Entonces, yo debería que detener el sangrado para revertir la mayor hipotensión. ¿Y los mecanismos celulares cuáles van a ser? Mis células necesitan oxígeno para trabajar. Necesitan oxígeno constantemente. Si mi paciente está perdiendo la capacidad de transportar oxígeno, ya sea porque está perdiendo sangre y también vamos a tener la hipoxia, mis células dicen, ya, súper, voy a generar energía sin usar oxígeno, pero te voy a dejar desechos. Y si esos desechos se empiezan a acumular, también van a dañar a mi cerebro. Entonces, tengo que revertir estas cosas para que mi paciente pueda sobrevivir, para que mi paciente llegue vivo a un centro de atención. Entonces, ¿cuáles van a ser las lesiones? Como les digo, el efecto de masa y la herniación. Y esto gracias a ¿qué? A un aumento de la presión intracraneal. El cráneo es una estructura formada por hueso. Aquí lo vamos a ver. Aquí tengo justo mi cráneo. Espérense. Acá está. Acá. Tenemos nuestro cráneo. ¿Ya? Por dentro está lo que sería nuestro cerebro. ¿Qué es lo que pasa con este cráneo? Que no se puede mover. Y si aumenta la presión aquí adentro, no tiene cómo desplazarse este cráneo, no tiene cómo moverse o expandirse. ¿Y qué es lo que va a hacer este paciente? Va a empezar a aumentar la presión ahí adentro, y si aumenta la presión ahí adentro, va a empezar a aplastar al cerebro. Y al empezar a aplastar el cerebro se va a entrar hasta cierto punto, y eso se llama herniación. Entonces, la presión intracraneal, vamos a ver que va a estar determinada por, uno, el cerebro, otro, el líquido cefalorraquídeo, y otro, por la sangre que hay. ¿Y qué es lo que pasa? Si hay un sangrado que está aumentando y está empujando, lo va a empujar a tu cerebro. Y el paciente se te puede morir ahí. Y es algo que nosotros vamos a aprender a reconocer. El edema básicamente va a hacer que tu cerebro se haya hinchado por algún proceso de inflamación, y los hematomas, que básicamente hay un coágulo de sangre que esté empujando a tu pobre cerebro y lo esté herniando. Entonces, ¿qué podemos tener también? Hipotensión, ya hemos visto por el sangrado, hipoxia, anemia, ya que estamos perdiendo glóbulos rojos, también vamos a perder lo que sería el hierro, vamos a perder el hierro de lo que serían los glóbulos rojos, y por ende también vamos a tener anemia. Hipocapnia, hipercapnia, esto lo vamos a tocar en otro curso, que básicamente va a ser todo lo relacionado al dióxido de carbono, hipoglucemia e hiperglicemia, que básicamente vamos a ver de que el cerebro necesita glucosa. Si el paciente es diabético y se ha accidentado, el azúcar se le dispara, porque tenemos una hormona, que quiero que se note, que se llama cortisol. ¿Y qué es lo que hace el cortisol? Es la hormona del estrés. Tú te accidentas, elevas el cortisol y ahí vas a elevar la glucosa. Por el otro lado, si este paciente no ha comido nada todo el día y se ha accidentado, la glucosa va a bajar. ¿Y qué pasa con esto? De que mi cerebro necesita también glucosa para trabajar. Entonces, a lo mejor no le está llegando mucho oxígeno y de paso no tiene mucha glucosa, este cerebro va a empezar a dañarse más. Y otra cosa que podríamos tener es convulsiones. Este paciente puede convulsionar por el daño, por el golpe que se está generando, que está alterando mis neuronas, y va a empezar a convulsionar. Va a empezar a mandar descargas eléctricas por todo lado y va a convulsionar. Ahora, vamos a hablar del efecto de masa y la hernia, en este caso. La presión intracraneal, básicamente, es la presión ejercida por las estructuras que yo tengo adentro de mi cráneo. Entonces, mi cráneo está por acá, por encima. Y mi cerebro, el líquido que les he dicho que es un líquido cefalorraquídeo, la sangre, está ahí generando presión. Eso me da la presión intracraneal. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto porcentaje tiene cada cosa? Pues el tejido cerebral, el cerebro como tal, da un 80% de la presión intracraneal. La sangre un 10% y el líquido cefalorraquídeo otro 10%.
¿Qué pasa si aquí yo le aumento un coágulo? En este caso, este coágulo se va a aumentar, digamos, un 10%, y ya tengo 110%, y yo no puedo tener 110%, tengo que tener solo 100. Entonces se va a ir el líquido cefalorraquídeo para igualarnos. Entonces, si yo tengo que mantener constantemente 100. Entonces, si hay una cosita más que se va a sumar como porcentaje, hay que eliminarlo. Entonces, el espacio dentro del cráneo es fijo, no se mueve, no se cambia. Y si aumenta alguno de estos contenidos, va a aumentar la presión intracraneal. ¿Qué es lo que va a pasar si aumentamos la presión intracraneal? Si hay otro cuate que está molestando ahí, que con mayor frecuencia es sangrados, pues vamos a tener una escala de coma de Glasgow disminuida. Entonces vamos a tener una escala de coma de Glasgow disminuida gracias a esto. A nivel del hipotálamo, que es lo que vamos a tener, vómito. Y un vómito explosivo, como les he dicho, un vómito explosivo. Ahora está acá. Eso es lo que les quería mostrar. A ver. Nosotros, como vemos acá, tenemos lo que sería el cráneo. Acá tenemos también lo que sería el cerebro. Acá tendríamos el líquido cefalorraquídeo y también la sangre. Y aquí vemos lo mismo. Tenemos volumen venoso, volumen arterial, que básicamente todo eso sería la sangre. Tenemos el cerebro y aquí tenemos el líquido cefalorraquídeo, que lo normal es que esté, digamos, en 100%, todo. ¿Qué es lo que pasa si a esto que estaba normal yo le aumento esto, que es masa? Le aumento cualquier otra cosa, un coágulo, le puedo aumentar que haya hinchazón, cualquier cosa, que no debería estar ahí, pero aparece. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar, voy a sacar ese líquido cefalorraquídeo para liberar presión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a salir por las orejas muchas veces, va a buscar otros caminos y vamos a eliminar. Y vamos a tratar de compensarlo. Entonces, vamos a tener un estado que está compensado. Pero ¿qué es lo que pasa si esto ya está más avanzado? Hay más masa. Entonces ya no tenemos casi líquido cefalorraquídeo que podamos eliminar. Vamos a empezar a eliminar sangre y también vamos a hacer que el cerebro se esté aplastando, que el cerebro se esté siendo empujado por algo. Y si sigue esto aumentando, el cerebro va a seguir siendo empujado y el paciente va a llegar a fallecer en un futuro. Entonces, es lo que quiero que sepan. Tenemos sangre, el cerebro y líquido cefalorraquídeo. Si uno aumenta, va a desplazar a los demás para tratar de compensarlo. Y si ya no se puede compensar, el cerebro va a empezar a empujarse y se va a herniar, como se le conoce. Entonces, ¿qué es lo que podríamos tener en este caso si es que este paciente ya está empezando a herniarse? O sea, el cerebro ya se está empezando a bajar, a moverse. Vamos a tener esto. Aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque mi cerebro necesita sangre. ¿Y qué es lo que pasa si yo tengo a alguien que me está empujando acá? Voy a generar mucha presión sobre mi cerebro. ¿Y qué es lo que tiene que hacer mi cuerpo? Mandar con más fuerza la sangre para que llegue hasta las zonas que están siendo aplastadas. Entonces, para vencer la presión con la que le están aplastando, tiene que llegar esa sangre. Entonces, vamos a aumentar la presión arterial. ¿Qué es lo que va a pasar? Mi cuerpo dice, uy, chaché, mira, este cuate está con su presión arterial aumentada, se está estimulando mucho. Reduciremos un poco esto porque si no se va a hacer daño y vamos a latir más suavito, vamos a tener bradicardia. Entonces, la presión arterial alta, el corazón va a latir un poco más lento para tratar de compensar el que la presión arterial haya subido, y a nivel de la respiración yo tengo respiraciones irregulares que van a aumentar el nivel de CO2, o voy a respirar muy rápido para eliminar el dióxido de carbono. Ahora, les pregunto, ¿alguien sabe cómo se llama esta triada? Hipertensión, bradicardia y patrón respiratorio alterado. Esto va a ser por 5 puntos. ¿Cómo se llama esta triada? ¿Cómo se llama la triada? Ahorita van a googlearlo así. Triada, ¿cuánto tenemos? Hipertensión, bradicardia y respiración alterada. Bradicardia. La triada, anótense esto, se los voy a anotar acá. Se llama triada de Cushing. Esto. Así se llama esto. Si tenemos un paciente que está con un traumatismo craneoencefálico, se ha accidentado en su motocicleta, le tomamos la presión arterial y está muy alta, está elevada, el corazón está latiendo muy lento y el paciente está respirando medio rarito,
preocúpate, este paciente ya está en casi la etapa final de lo que sería el proceso de la herniación. Así que si ves un paciente así, por favor, chicos, vuelen, tienen que llegar al hospital, ¿sí? Tienen que llegar al hospital. Ahora, las señales de advertencia que nosotros vayamos a tener antes de que haya una herniación inminente va a ser que la escala de coma de Glasgow esté disminuida en 2 puntos o más, ¿ya? Pero si es un paciente con señales de hipertensión, bueno, si es un paciente que ya tiene hipertensión de por sí, va a aumentar un poquitín más la presión arterial porque tiene que vencer esa resistencia, pero vamos a tener bradicardia. Entonces, la bradicardia va a ser un parámetro que pues sí también te va a decir de que estamos con lo que sería la tríada de Cushing. Porque un paciente que tiene hipertensión y digamos, lo normal es que tenga la frecuencia cardíaca igual alterada en un momento de trauma. Pues en este caso, este paciente va a estar con su frecuencia cardíaca baja. Y el patrón respiratorio tampoco te va a dar un parámetro inexacto porque va a respirar irregular y vamos a ver más adelante cómo va a estar respirando. Entonces puedes tú agarrarte de esos otros dos eslabones. Vamos a tener una pupila lenta, no reactiva. Vamos a tener pupilas desiguales entonces, y eso se llamaba anisocoria. Una pupila está grandecita y la otra chiquitita. Va a tener hemiplegias o hemiparesis. ¿Qué significa esto? Directamente va a estar paralizado un segmento o va a estar adormecido o directamente no va a tener fuerza. Y vas a tener el fenómeno de Cushing o la triada de Cushing, que es hipertensión, bradicardia y patrón respiratorio alterado, que eso es pregunta de examen. ¿Ya? Ahora, esto es lo que les estoy hablando. Adentro del cráneo, acá si yo tengo algún objeto de masa, por ejemplo, un coágulo, algo que es un sangrado interno del cerebro después del accidente, va a empezar a empujar a mi cerebrito. Y si empieza a empujar, va a haber un momento en el cual va a fallar todo. Y especialmente acá, en el último nivel, aquí en el número 4, que va a estar empujando todo lo que sería el centro respiratorio y el centro cardiovascular y va a parar el corazón y la respiración de mi paciente. Y este paciente ya va a estar con San Pedro. Así que tenemos que evitar eso, tenemos que tratar de trasladarlo rápido, identificarlo. Durante muchos años en la Cruz Roja se ha enseñado, si tiene ojos de mapache y tiene signo de Battle y está sangrando por las orejitas, es un traumatismo craneoencefálico. Listo, es un TEC. Pero, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Qué complicaciones hay? Y es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, este cerebro se va a ir aplastando y va a parar con la vida del paciente. Ahora sí, a ver, ¿qué dice el chat? Funcionan las compresas de frío. El frío, te cuento que antes se usaba para la atención de los pacientes con traumatismos craneoencefálicos, pero no han demostrado una utilidad real, no han demostrado una buena eficacia, entonces se dejó de usar eso. Antes también, ¿qué se usaban? Se usaban inyecciones de corticoides, que también se usaban para desinflamar, pero no han demostrado mejorías significativas. Entonces, por lo menos en el ambiente prehospitalario no se está usando ya, ni el frío, ni el otro. Aparte, ¿por qué no usas frío? Por la hipotermia. Cualquier paciente que se ha accidentado va a empezar a bajar su temperatura corporal. Y si yo le sumo estas compresas frías, también vamos a bajar más la temperatura corporal del paciente y podemos causarle daños con la hipotermia. Ahora sí, ¿cuáles van a ser los signos de hipertensión intracraneal y por ende también de que pues, mi paciente se puede estar herniando? Fenómeno de Cushing, ya hemos dicho bradicardia, hipertensión y alteración en el patrón respiratorio. Ya sea de Cheyne-Stokes, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante. Postura anormal, ya sea de decorticación y descerebración. Esta de acá es la posición de decorticación. Es así. Y esta de acá es la postura de descerebración. Si nosotros vemos a un paciente que aparte de esto tiene cualquiera de estas cosas, peor todavía. Este paciente ya está más allá que acá. Así que nosotros con identificar esto vamos a poder hablar incluso con familiares y decirle, señora, mire, le voy a explicar. Su esposo está con un daño neurológico grave. Su esposo va a necesitar atención más especializada. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder ayudarles. Obviamente no vas a decir, sí, su esposo se va a recuperar. No, a mí me tocó un paciente que ya estaba con descerebración, que lo llevamos al hospital bien. Llegamos y al paciente pues lo habían tenido todavía en su domicilio un rato
que no lo querían llevar al hospital, peleas entre hijos, lo hemos llevado nosotros al hospital, en el hospital ya lo estábamos dejando internado ahí, y luego como que no han querido, no, llévenlo al Vietnam nomás, hemos ido al Vietnam, ya estaba descerebrado el paciente. Lo dejamos, lo atienden, lo pasan a terapia intensiva, y la señora al salir me pregunta, ¿y si mi esposo se va a recuperar? ¿Qué le digo? Pues le he dicho, señora, su esposo tenía lesiones muy graves, ya tenía daño neurológico grave. Hemos hecho lo que estaba en nuestras manos para que pueda llegar con vida acá a su esposo. Y lo demás ya depende de los médicos que están acá. Entonces, ya, te quitas de responsabilidades. No le estás diciendo si va a estar bien, si va a estar mal, si está todo totalmente ya, no hay solución. No. Estás diciendo que has hecho lo que has podido, lo que estaba en tus manos, y ya es responsabilidad del otro ente que lo está teniendo. Pero no le vas a decir, no, señora, fíjese de que no creo que vuelva a caminar. No creo que vuelva a despertar. No le dices eso. Entonces, esto lo vamos a ver con mayor profundidad en la parte psicológica. Ahora sí, esta es la respiración de Cheyne-Stokes. Entonces, si este paciente está con esto, que es la decorticación, aparte tiene pupilas que están anisocóricas y tiene esta respiración que lo vamos a ver así. Ven que van piquito chiquito, va haciéndose más grande, va a un pico grande y baja, es así, ¿no? Entonces, poco a poco va subiendo, llega un punto y va a empezar a bajar. Y vamos a tener un periodo de pausa y vamos a volver. Subimos, llegamos hasta la montaña rusa, al pico de la montaña rusa y bajamos. Entonces, este paciente que está así, está... Este paciente ya está con un síndrome de herniación, ya está decorticado y tiene un patrón respiratorio alterado. Y este paciente ya está más allá que acá, como les digo. Ahora, por el otro lado, si tenemos una posición ya sea de descerebración y este paciente está respirando rápido, se llama hiperventilación. Entonces, entonces es una respiración constante. Y este paciente igual ya está más allá que acá. Y nosotros solo con identificar cómo está respirando también, vamos a poder nosotros ver, pucha, sabré qué es lo que está pasando, sabré qué hacer, qué no hacer. Y ese es otro tipo de respiración, que básicamente va a ser una respiración atáxica, que es totalmente irregular. Pausas, vuelves a respirar, pausas, subes, bajas, o sea, es un patrón respiratorio totalmente anormal. ¿Y qué es lo malo? De que al final de todo ese patrón respiratorio que estaba por todo lado, va a dejar de respirar. Y ese paciente se te puede morir. A ver, vamos a ver acá el chat. Entonces, eso va a ser los tipos de patrones respiratorios. Ya sea de que el paciente esté, baje y... U otro patrón que va a estar totalmente rápido. Constantemente o sea, por todo lado. Si tenemos esos patrones respiratorios, tengan mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. Este paciente está con daños terribles a nivel neurológico. Y obviamente tu paciente que está así va a tener una escala de coma de Glasgow disminuidísima. Además de que va a estar decorticado o descerebrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Que ahorita estamos viendo una pincelada de un tema específico que es la evaluación del paciente de trauma. Vamos a ver la cinemática del trauma. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se ha caído mi paciente? ¿Cómo se ha dado el trancazo? ¿Cómo se ha accidentado? Para que yo pueda ver qué posibilidad del daño hay. A lo mejor ya me accidentó en mi moto, pero tenía un casco original. O a lo mejor ya está en mi moto y solo me caí de costado. Y no me hice ningún tipo de daño. Así que podremos tener eso en base a la cinemática del trauma. ¿Qué vamos a ver? Hay compromisos de la vía aérea. Mi paciente está respirando bien, no está respirando bien. ¿Hay algún objeto? ¿Estará como que roncando? ¿La lengua me está tapando la vía respiratoria? ¿Sí? ¿No? Ya está respirando. Súper. ¿Hay compromiso ventilatorio? ¿Cuánto está saturado mi paciente? ¿Estará respirando de manera irregular? ¿Estará con algún tipo de respiración dificultosa? ¿Está comprometida la oxigenación con la saturación de oxígeno que estamos viendo? ¿Y cómo está la circulación? ¿Su presión arterial está muy elevada? Si la presión arterial está elevada y aparte estoy viendo que mi paciente está con alguna dificultad respiratoria, ya esto digamos que el paciente estaba con bradicardia, ya no, este paciente ya se está riendo.
¿Qué vamos a hacer en la exploración neurológica? Vamos a ver el estado mental con la escala de Coma de Glasgow. Vamos a evaluar los nervios craneales, si ustedes saben cómo hacerlo, que yo no les voy a exigir hacer esto, pero lo que sí vamos a hacer es esto. Vamos a ver la respuesta motora, ¿ya? Vamos a ver la respuesta sensorial. ¿Qué significa esto? Señor, si siente mi mano, apriete. Ah, ya, su mano derecha me está apretando. A ver, señor, si siente mi mano, apriete. A ver, con la mano izquierda. Ah, no, la mano izquierda no me está apretando. Ah, entonces tiene una alteración a nivel motor en ese lado. Pero igual yo lo estoy considerando como que está siguiendo la orden porque lo ha hecho. Ahora, si yo digo, digamos, señor, si siente mi mano, apriéteme, por favor. A la pinta, no siente mi mano, no me está apretando. Pero yo le digo, a ver, señor, haga puño, ahí recién. Ah, entonces ahí nosotros vamos a ver de que hay una alteración a nivel sensorial. Coordinación, vamos a decirle, señor, puede, por ejemplo, tocar la punta de sus dedos con la punta de mis dedos, así, ¿verdad? Aquí tenemos la punta del dedo de míos y el paciente tiene que hacer esto. O lo mismo, con 2 dedos, con dedos pulgares, generalmente se usan los índices. Y eso va a ser la coordinación de mi paciente. O si no, otra más facilita. Señor, ¿puede hacer esto? Vienes acá, 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 acá. Entonces vienes, que toque la punta de sus dedos. Que toque la punta. Ahora, los reflejos. Vamos a ver si mi paciente responde al dolor, cómo responde. Básicamente vamos a ver si tiene algún reflejo ante estímulos dolorosos. Y obviamente, no es necesario realizar todas las pruebas. Con tal de que yo tenga esto, que es la escala de Coma de Glasgow, ya estoy viendo respuesta motora, respuesta sensorial, ya estoy evaluando lo que yo necesito saber y lo que me importa en el momento. Así que con que me hagan la escala de Coma de Glasgow, basta y sobra. Ahora sí, aquí tenemos algunos tipos de hemorragias a nivel del cerebro. Ahora sí, para los de medicina, este tema es un poquito fuerte. A ver, ¿qué tipo de hemorragia es esta? ¿Epidural o subdural? Epi o sub. A ver, nadie, hija de nadie. ¿Quiénes han sido sus docentes de neuro? O de imagen. Listo. Eso es un hematoma epidural. ¿Ya? ¿Cómo nos vamos a acordar que es un epidural? Imaginémonos de que aquí tenemos una pelota. Vamos a ver acá. Una pelota. Y nosotros estamos viendo solo la mitad de la pelota, una esquinita de la pelota. ¿Ya? Entonces imaginemos, aquí tenemos una pelota grande de la cual solo estamos viendo una esquinita. Eso es un epidural. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo veo solo como un platanito? Acá, solo un platanito. Eso se llama subdural. ¿Ya? Entonces, epidural y subdural. Ahora, la mayoría de las lesiones traumáticas van a ser las mismas. Vamos a tener clínica similar, dolor de cabeza, vómitos, escala de Coma de Glasgow alterada, y es muy difícil, sino que imposible, el poder determinar cuál es la lesión específica. Pero nosotros vamos a ver, con que tengamos identificado que es un traumatismo cráneoencefálico, nos basta y sobra. Vamos a identificar si es un traumatismo cráneoencefálico y las posibles complicaciones, las lesiones primarias y las lesiones secundarias que pueda tener este paciente, que ya lo hemos visto. ¿Cuál va a ser el manejo? El XABCDE. En este caso solo XABC, porque todavía no estamos viendo lo demás. X, control de sangrados. A, ¿cómo está la vía aérea? B, ¿cómo está la ventilación? Y C, ¿cómo está la circulación? Que lo vamos a ver el día de mañana y pasado mañana también. Son 2 clases que vamos a ver eso. Ahora, vamos a ver, ¿este paciente amerita que le ponga un collarín y tabla espinal larga? Sí, a lo mejor sí amerite o a lo mejor no amerite. Vamos a darle reanimación inicial. Este paciente que necesita. A lo mejor el paciente está con frío. Ah, entonces le damos calor. Entonces con eso ya estamos reanimando de buena manera. Y o a lo mejor este paciente necesita que yo le ponga, no sé, un torniquete o necesita que yo controle el sangrado. Y eso va a ser un mecanismo de reanimación de este paciente. ¿Cuál va a ser el pilar fundamental? Transporte rápido. Porque este paciente necesita ir al hospital. No te lo puedes mandar a su casa. No le vas a decir, sí, señor, ya, en una semana saca ficha del hospital en la caja y se va y me avisa cómo le va. No, este cuate tiene que ir al hospital rápido porque se te va a morir si no. El objetivo va a ser prevenir, reconocer y tratar. Prevenimos, reconocemos y si ya hay eso, tratamos de arreglarlo. ¿Cómo? Si hay hipoxia, ¿qué hacemos? Le damos oxígeno. Si hay hemorragia, ¿qué hacemos? Controlamos el sangrado. Si hay hipotensión, ¿gracias a qué ha sido esta hipotensión? Ha sido a la hemorragia. Ah, ya, entonces ya la he controlado y voy a tratar de
minimizar esta hipotensión. Y si la presión intracraneal está aumentando, ¿qué debo hacer? En este caso, lo que te recomiendan es poner al paciente a 30 grados. Entonces, aquí va a estar la cabecita del paciente, acá las piernitas. 30 grados, un poco elevado para que por gravedad baje un poco la presión intracraneal. Así que esto, varias de las cosas, varias de las lesiones, por ejemplo, las hemorragias adentro de la cabecita, van a ser detectadas en el hospital. Solo en el hospital no puedo yo hacerlo en la ambulancia. Bueno, en Latinoamérica no. En Estados Unidos ya hay ambulancias que tienen tomógrafos que básicamente vas a ver cómo está el cráneo por dentro, pero pues nos faltan unos 50 años para llegar a eso. Así que vamos a ver eso. Tenemos que revertir lo más que podamos, darle oxígeno, controlar sangrados, trasladarlo, verificar qué es lo que le está pasando, ver si no hay triada de Cushing, ver si no hay descerebración, decorticación, hablar a tu paciente, calmarlo. Y esta posición a 30 grados medio sentadito, en semifowler. La vía aérea tiene que estar permeable. Vamos a utilizar protocolos establecidos, que vamos a aprenderlo posteriormente. Vamos a ver si está ameritado que le ponga un collarín y tabla espinal, si sí o si no, que ya lo vamos a ver después. Y vamos a monitorizar cómo está su saturación de oxígeno, cómo está su presión arterial, y eso lo tenemos en Bolivia, que básicamente es la fracción inspirada de dióxido de carbono, que no se usa acá en Latinoamérica, pero en otros países sí, y nos da un parámetro muy bueno de ver cómo está ventilando y respirando nuestro paciente, pero pues, this is Bolivia. A nivel de la respiración vamos a darle oxígeno en grandes cantidades hasta que sature más de 95%. Entonces, en el oxímetro de pulso tiene que estar arriba de 95% y vamos a ayudarle a dar ventilaciones, que es lo que vamos a aprender, por ejemplo, con el AMBU, que lo vamos a ver el día de la práctica, que vamos a darle ventilaciones rápidas. Lo normal es ¿de cuánto de la frecuencia respiratoria? De 12 a 20, ¿verdad? Entonces vamos a darle, empezando mínimamente 12 respiraciones y podemos ir aumentando. Podemos ir aumentando hasta llegar a 20 respiraciones por minuto que nos van a ayudar de gran manera, que vamos a verlo igual cuando estemos usando el AMBU, lo van a conocer, lo van a agarrar y van a ver que pues cansa hacer eso. Después, ¿qué pasa si este paciente tiene las pupilas dilatadas o está anisocórico, por ejemplo? O sea, una pupila está grande y otra pupila está chiquitita y está con una postura normal, ya sea de decorticación o de descerebración, aparte su escala de coma de Glasgow está por los suelos, pues aquí le vamos a dar respiraciones más rápidas, 20 respiraciones por minuto, es algo rápido. Entonces, en este caso, nosotros vamos a estar hiperventilando, como se le conoce, que nos va a ayudar a reducir lo que sería un poco el edema y el riesgo de herniación. Vamos a controlar sangrados, evitamos la hipotermia, abrigamos a nuestro pacientito, no sean malitos, siempre tapen a su pacientito. Vamos a reanimar con líquidos si es que está en nuestras capacidades y competencias poner un suerito, le vamos a poner un suerito. Y pues eso es con respecto al trauma de cráneo. Ahora vamos a ver este temita más que va a ser el trauma de columna vertebral, que es más rápido todavía que el anterior. ¿Y esto qué? No todo es FEL y collarín. FEL es la tabla espinal larga que han visto, es azul, ¿verdad? De la filial, y eso es un collarín cervical. No todo es eso. Antes a todos los pacientes les poníamos FEL y tabla, FEL y collarín, FEL y collarín. A todos los pacientes, sin importarnos nada. Nosotros vamos a ver, si hay un paciente que está accidentado, yo tengo que agarrar la cabecita manualmente hasta que yo evalúe la necesidad de ponerle un collarín y ponerlo a una tabla espinal larga o a la férula espinal larga como le conocemos. ¿Y a qué pacientes yo les voy a agarrar la cabecita? A pacientes que tengan cualquier mecanismo de lesión que hayan golpeado su cabeza, su cuello, el torso, la pelvis contra el suelo o haya tenido una lesión ahí. Incidentes que hayan producido aceleración y desaceleración o flexiones ya sea del lateral del cuello. Esto generalmente va a ser en accidentes de tránsito vehiculares. Entonces, si yo tengo un paciente también que se ha caído de gran altura y especialmente si es viejito, yo debo agarrar la cabecita manualmente. Además, si es que he salido volando de mi motocicleta o de mi vehículo o me he caído de algún aparato de transporte motorizado o no motorizado, o sea, ya sea incluso un monopatín, una patineta, patines, o mi motocicleta, mi vehículo, el micro, no sé de dónde sea, pues yo voy a agarrar la cabeza hasta evaluar si necesita collarín y tabla espinal larga. Y cualquier incidente en aguas poco profundas. ¿Qué quiere decir esto? Yo he saltado de un trampolín y he caído en la piscina para niños. Como es menos de 1 metro, me voy a golpear la cabeza y me puedo lastimar el cuello.
Entonces, en estos pacientes yo voy a agarrar la cabecita hasta evaluar si le voy a poner un collarín o le voy a poner una tabla espinal larga. Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos de lesión? Voy a flexionar mucho, voy a extenderlo mucho, va a rotar demasiado mi cuellito, por ejemplo, va a lateralizarse de manera excesiva o se va a estirar de gran manera. ¿Y qué es lo que nos preocupa acá? Este amarillito es la médula espinal y está por dentro de unos huesitos que tenemos en todo, desde el cuello hasta la espalda, donde termina su nombre, que pues básicamente se llaman vértebras. ¿Y qué es lo que pasaría si yo me lesiono una vértebra, se rompe y lo movemos, puede clavarse ese segmento roto en la médula espinal? Y en el peor de los casos lo puede matar. Y en el mejor de los casos solo le va a dejar con alguna limitación, algún adormecimiento o alguna pérdida de la movilidad de algún segmento, con parálisis. Pero en el peor de los casos lo vas a matar. Es por eso que se pone un collarín, por ejemplo, acá, que es para limitar el movimiento acá, a nivel del cuello, y evitar de que esas vértebras puedan perforar o puedan lastimar a la médula espinal. ¿Qué es lo que vamos a tener? Debilidad muscular y parálisis. Aparte, ¿qué podríamos tener? Dolor, adormecimientos o pérdida total de la sensibilidad. ¿Y esto a qué se va a dar? Si yo tengo, por ejemplo, a nivel del cuello, un traumatismo, una lesión, y para mi mala suerte lo he movido mal, el paciente no va a sentir ni sus extremidades superiores ni extremidades inferiores. Entonces va a estar tetrapléjico. ¿Qué es lo que pasa si es un poquito más abajo a nivel de las clavículas? Pues no va a sentir extremidades superiores, extremidades inferiores. Si ha sido más abajo, por ejemplo, de la cintura para abajo, no va a sentir solo las inferiores, pero las superiores las puede sentir. ¿Y por qué queremos conocer esto? Porque nosotros tenemos que limitar lo más que podamos el movimiento de toda la columna para evitar esto, para evitar los daños. Porque no me va a servir de nada casi un familiar que yo rescate, a una persona que yo rescate, que yo la haya atendido como sea, la pongo sobre una camilla, como sea, y lo llevo al hospital. A lo mejor sigue vivo, sí, pero está paralítico. Está paralítico. Y eso es una carga para la familia. Entonces, ¿habré hecho bien? Sí, le salvó la vida, pero ¿qué calidad de vida tiene ahora el paciente? Entonces, ustedes deben tener mucho cuidado cuando tienen pacientes de accidentes de tránsito que sospechen que tienen daño en la columna. Que esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en la evaluación del paciente. Entonces, como les digo, si nosotros tenemos una lesión muy arriba del cuello, por ejemplo, vamos a tener de que el paciente va a fallecer porque se va a paralizar el diafragma. Y el diafragma hemos dicho que es un músculo muy importante que me ayuda a respirar. Si eso está paralizado, ya no va a poder respirar mi paciente y se va a morir. Entonces va a perder la capacidad de respirar. Sí, pues básicamente estamos por más abajo de las vértebras cervicales, por debajo del cuellito, pues puede funcionar el diafragma y los músculos entre las costillas van a ser los que se van a paralizar, pero esto no nos importa mucho. Lo que nos importa es el diafragma. Entonces, si está a nivel del cuello, mucho cuidado. Puedes paralizar el diafragma y se te va a morir tu paciente. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar esto? La evaluación primaria es lo elemental. La evaluación del paciente es primordial. Vamos a colocar la cabecita en manera neutra, alineada, a menos que esto pueda estar contraindicado por algún cuchillo que esté clavado ahí o alguna cosa que vayamos a ver, que pues vamos a verlo eso en la siguiente clase. ¿Qué hacemos con cuchillos? ¿Qué hacemos con algunas cosas que puedan quedarse ahí, que me puedan evitar que yo ponga un collarín, por ejemplo? Vamos a verla. Vamos a evaluar la sensibilidad y motricidad. Vamos a evaluar, señor, ¿siente todas sus extremidades? ¿No siente adormecidos sus pies, adormecidos sus bracitos, sus manitos? Ah, no, sí, siento todo. Ah, ¿puede mover? Entonces, aquí ya estamos evaluando la escala de coma de Glasgow indirectamente. Entonces, poco a poco ya estamos unificando los conocimientos que hemos adquirido a lo largo del curso para verlo en todo que es el paciente. Ahora sí, eso es lo que nos cruje. ¿Cuándo yo voy a poner un collarín? ¿Y cuándo voy a poner solo el collarín y lo voy a poner a la camilla? ¿O cuándo voy a poner el collarín y una tabla espinal larga, por ejemplo? Vamos a ver. Primero, si este paciente tiene un mecanismo de lesión fuerte, se ha caído de 10 pisos, se ha caído de 5 pisos, se ha accidentado en su moto, ha volado 5 metros, en su bicicleta se ha hecho atropellar, todo lo que hemos visto, accidentes en vehículos motorizados o no, si este paciente tiene un mecanismo así preocupante,
por sí solo no es un criterio para que yo le ponga collarín y tabla espinal. Por sí solo no es. Tengo que preguntar, su escala de coma de Glasgow, ¿cómo está? Si el paciente tiene una alteración, o sea, tiene menos de 15 en la escala de coma de Glasgow, sí le voy a poner un collarín y una tabla espinal larga. Entonces, sí lo vamos a inmovilizar. Y posteriormente lo vamos a llevar a un hospital. Pero ¿qué es lo que pasa si este paciente se ha accidentado? Es un accidente feo, pero está totalmente consciente. La escala de coma de Glasgow está 15 de 15. Yo tengo que preguntarme, ¿este cuate tendrá dolor, sensibilidad en la columna? ¿Le estará doliendo su columna, su cuellito, su espalda? Y si no le está doliendo, me voy a preguntar, ¿este cuate tiene alguna deficiencia o queja neurológica? O me dice, pues mira, no siento mi brazo, no siento mi pierna, o siento adormecido. Ah, entonces aquí podemos identificar de que si tiene o dolor en la columna, deficiencia o queja neurológica, o incluso una deformidad en la columna que yo vaya a tocar, sí le vamos a poner collarín y tabla espinal larga. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros al paciente le decimos, señor, le duele su espaldita, le duele su cuello, le duele cuando yo aprieto aquí, tiene algún adormecimiento, no hay ninguna deformidad que tú puedas ver y no tiene ninguna de estas tres cosas? No amerita que le pongas tabla ni collarín. Entonces nosotros vamos a preguntarlo. Si este cuate está con 15 de 15, no tiene dolor, no hay queja neurológica, no hay deformidades, ¿qué nos vamos a preguntar? ¿Este cuate estará borracho o drogado? Porque no sé si alguna vez alguno de ustedes bebió alcohol, pues la sensación del dolor no la sientes igual. Te puedes cortar, te puedes golpear y no lo sientes. Al día siguiente nomás estás de ay, 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 pero en el momento no. Entonces, si yo le digo a una persona borracha o drogada que el dolor ya está alterado como tal, le digo, señor, ¿le duele su cuellito? ¿Le duele su espalda? Pues no vamos a tener un parámetro exacto en el cual yo pueda identificar si le duele o no, porque está disminuido eso. Entonces, si tiene evidencia de que está borracho o drogado, lo inmovilizamos, tabla y collarín. Pero si no, nos preguntamos, ¿tendrá una lesión distractora? ¿Qué quiere decir esto? Yo le digo, señor, ¿le duele su cuellito? ¿Le duele su espaldita? Y el cuate está, mi pierna, ayúdame, por favor, mi pierna, me duele mi pierna. Y ves, y está con la pierna fracturada, está con deformidad y todo. Y no te está respondiendo a lo que tú necesitas saber, que es el cuello y la espalda. Y el cuate está todo el rato, mi pierna, mi pierna. Ah, entonces hay una lesión que está distrayendo a mi paciente. ¿Qué otra cosa puede estar distrayendo a mi paciente? Yo le digo, señor, ¿le duele su cuello? ¿Le duele su espalda? Mi hija, por favor, ayúdala a mi hija. A mí, déjame, yo estoy bien, a mi hija, por favor. No me está dando lo que yo necesito saber. Yo necesito saber si le duele su cuello y le duele su espalda. Si tiene alguna queja, como adormecimiento o debilidad. Entonces, en este caso, ante la duda, yo lo voy a inmovilizar. O si tenemos incapacidad para comunicarnos. Si el paciente habla inglés y yo no hablo inglés, pues obviamente no le voy a poder decir, señor, le duele su collation. No, pues no le puedo decir eso. Tengo que yo tratar de comunicarme con él para ver si le duele el cuello, le duele la espalda. Y si el paciente a lo mejor no me puede responder, o el paciente es sordomudo, o el paciente directamente no se puede comunicar conmigo, pues yo le voy a poner tabla espinal y collarín. Pero si el paciente no está inconsciente, no hay dolor, no hay adormecimiento, no hay deformidad, no está borracho, no tiene lesión distractora y se puede comunicar bien conmigo, no se indica que yo le ponga un collarín y no indica que yo le ponga a una tabla espinal larga. Y antes a cualquier paciente le poníamos en tabla espinal larga y le poníamos collarín. Y pues eso ya lo tenemos que dejar de hacer. Tenemos criterios. Y yo, en el servicio de la Cruz Roja, de una paciente, me acuerdo que hemos recogido, que se había accidentado en su motocicleta con su chico, llegamos y el policía estaba agarrando cabezas y todo, súper, ya. Y yo evalúo, amiga, ¿tienes dolor en el cuello? No. ¿Estás borracha? No. ¿Estás drogada? No. De hecho, la escala de coma de Glasgow estaba de 15. No había ni deficiencia ni queja neurológica, no había deformidades, no había lesiones distractoras y se comunicaba bien conmigo. Esta paciente no necesitaba ni tabla ni collarín. ¿Y qué es lo que he hecho? He agarrado la camilla de cuchara, que se las voy a presentar la siguiente semana. La he cargado a mí, a la ambulancia, le hemos trasladado y los policías, ¿y no le vas a poner collarín? ¿Y no le vas a poner tabla? Yo no, no tiene criterios para que yo le ponga eso. Si yo le pongo tabla y collarín, la voy a lastimar en vez de ayudarle, porque esto genera dolor, genera incomodidad. Por el otro lado, si a este paciente lo han acuchillado, ha jugado pesca-pesca con cuchillo o le han dado un disparo, ya sea en cabeza, cuello, torso,
tenga algún tipo de objeto penetrante, no vamos a inmovilizar. Porque no se ha demostrado de que cualquiera de estas cosas llegue a lesionar la médula espinal. Entonces, por ende, yo no debo ponerle una tabla espinal larga y un collarín. ¿Con qué basta y sobra? Con la camilla que tenemos nosotros en la Cruz Roja, en nuestra camilla de la ambulancia. Basta y sobra con eso. Así que no se va a indicar la inmovilización. Esto, tomen captura, repásenlo las veces que necesiten. Igual se les voy a mandar esto con mi imagen para que lo vayan viendo constantemente. ¿Cuál va a ser el manejo? Vamos a prevenir las lesiones secundarias, siempre vamos a valorar la vía aérea, vamos a dar oxígeno en el caso que sea necesario, mantenemos una buena cantidad de oxígeno en el cuerpo y si hemos controlado el sangrado, pues vamos a mantener una adecuada perfusión. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre va a hacer el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono constantemente. Así que constantemente vamos a tener al paciente estable. Esta es una tabla espinal larga, este es un collarín cervical, esta es la araña que algunos ya han visto, y estos son los inmovilizadores laterales de cabeza o almohadillas laterales. Así que también se les conoce como dama de Elche, que se les conoce en otros lados, pero lo vamos a conocer como inmovilizadores laterales. Y según esté indicado, lo vamos a inmovilizar. No a todos los pacientes los inmovilizamos, es lo que yo les voy a decir desde ahorita. En su examen yo les voy a poner pacientes trampa. Yo les voy a decir, ¿y no le vas a poner tabla? ¿No le vas a poner collarín? Y ustedes a lo mejor me dicen, sí, lo voy a poner, disculpe, instructor. Y a lo mejor no ameritaba. Entonces, ustedes con estos criterios me van a decir, no, en esos criterios no tiene tal criterio, ni tal criterio, ni tal criterio, por ende no necesita tabla espinal larga. Y me van a callar la boca. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son mis conclusiones con respecto a ya sea la escala de Cohen de Glasgow, ya sea al traumatismo craneoencefálico y al trauma de columna? Pues básicamente la física es igual para todos. Si nosotros nos agarramos de esta bibliografía y de esta literatura que está escrita por los estadounidenses, con estudios en otros países que a lo mejor no se han enfocado en Bolivia, pero se han enfocado de que el accidente de tránsito aquí en Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Estados Unidos, Canadá, en donde sea, va a ser lo mismo. Vas a tener la misma fuerza, el mismo mecanismo de lesión y la física va a aplicar igual para ti. Igual te vas a lesionar. Entonces, la física es igual para todos. Y vamos a identificar quién requiere una restricción de la médula espinal, o sea, inmovilización con tabla espinal larga y collarín. Y siempre que lo apliquemos, tenemos que hacerlo a quien lo necesite, solo a quien lo necesite. Ojo, mucho ojo con esto, solo al que lo requiera. Y la educación del personal de servicios de emergencias médicas, personal voluntario, socorristas, paramédicos, técnicos, lo que ustedes quieran, es importante. Lo que el día de hoy les estoy diciendo es un tabú todavía. Me ha tocado pelearme con médicos en las salas de emergencias que me dicen, ¿por qué no le has puesto collarín? ¿Por qué no le has puesto tabla? Por tu culpa se va a morir. No, doctor, en primer lugar no tiene tal criterio, tal criterio, tal criterio. Y estos protocolos que yo les estoy hablando están en base a los protocolos hospitalarios que existen. Y hay protocolos que cursos a nivel hospitalario te dicen que no todos los pacientes necesitan tabla espinal larga y collarín. Y los médicos no se actualizan. Y el personal de emergencias tampoco se actualiza. ¿Y quiénes se van a actualizar? Ustedes ya se están actualizando ahorita. Entonces, de aquí a un año, vuelvan a actualizarse. Vuelvan y constantemente actualícense y actualícense, porque esto va a ser el pilar fundamental para que ustedes brinden la mejor atención disponible y estudiada y validada a nivel internacional para sus pacientes. Así que la cinemática, el mecanismo de lesión por sí solo no es un criterio de la restricción de médula espinal. Tiene que estar asociada, ya sea de alcohol, dolor, adormecimiento, alteración de la conciencia, cualquiera de todos. Por sí solo no nos va a dar un parámetro exacto. Y pues recordad, siempre, ponte eso en tu cabeza, recordamos, cada paciente que atendemos es una persona, es un paciente, tiene familia, tiene hermanos, hijos, sobrinos, enamorada, amante, segunda esposa, ex esposa, tiene familia, tiene gente que lo quiera. No nos vamos a enfocar en solo atender lesiones. Tenemos que hablar con el paciente siempre, siempre tratar de generar un nexo de confianza, tratar de generar un lazo con tu paciente, porque de esa manera vas a ganar mayor posibilidad de atender al paciente, vas a generar mayores datos. A lo mejor el paciente, tú le preguntas y le dices, ¿tienes alguna molestia más? ¿Tienes algo? Y te dice, no tengo nada. Y a lo mejor sí le estaba doliendo un poquito su costillita. Y tú dices, ya no debe tener nada, porque no has generado una buena conexión con tu paciente.
Pero si tú generas una buena conexión con tu paciente, puedes enterarte que hasta tiene 2 mujeres, porque te va a contar todo, te va a estar hablando, te va a responder a todo lo que tú le preguntes. Así que siempre entabla una buena conexión con tu paciente. Eso sería, muchachos. A ver, esa sería la clase del día de hoy. Ha sido un poco larga, pero ha sido para compensar la clase del día de ayer y la del día de hoy. Mañana vamos a seguir avanzando. Vamos a ver mañana lo que es trauma de tórax, trauma abdominal, trauma pélvico y también vamos a ver básicamente todo lo que podemos ver. ¿Se debe medir el grado de alcohol? ¿Cuánto es el grado aceptable? No, lamentablemente no tenemos alcoholímetros a nivel prehospitalario, no podemos medir. Solo con el simple hecho de preguntarle, ¿has estado bebiendo? O incluso el mismo olor que te puede generar un paciente borracho, pues ya, te vas y sobra. No tenemos un parámetro exacto para nosotros medir. Eso ya se encarga la policía. En un accidente de tránsito le van a sacar muestra de sangre y pues ahí van a identificar. Bueno, Diana, bueno, entonces, sin nada más que decir, conmigo hasta mañana. Nos vemos el día de mañana, chicos. Cuídense mucho. ¿Cuánto tiempo se puede hacer de la... ¿Qué? Ah, una herniación. Pues básicamente varía, dependiendo del grado. Por ejemplo, si es un accidente leve, pues les pongo este ejemplo. Es un viejito que se ha caído, uno que nos ha tocado ver un viejito que se cayó en la ducha. Se ha caído eso de la 1 de la tarde. A las 6 de la tarde recién se han dado cuenta los familiares, lo han ido a recoger y el viejito recién se estaba empezando a herniar tipo 7 de la noche. Entonces puede demorar, si es que el sangrado es leve y constantemente se está haciendo. Pero si ha sido, por ejemplo, un accidente de tránsito con una motocicleta, ha impactado, el coche estaba sin casco, más bien se ha destrozado todo el cráneo, inclusive un sangrado allá adentro, con el pasar de una media hora, en lo que tú tardas en llegar, incluso ya te lo puedes encontrar con una herniación. Todo va a depender de qué tan fuerte ha sido el grado, el golpe, y qué tan rápido ha aumentado la presión intracraneal, qué tan rápido ha aumentado la presión allá adentro, que va a estar empujando al cerebro. Entonces va a depender mucho de la mala suerte del paciente y de la cinemática del trauma. Pero como te digo, puede tardar horas o puede tardar incluso minutos, dependiendo. A ver, listo, listo, Paula. Bueno, chicos, conmigo, hasta mañana. Cuídense mucho.